¿Qué pasa cuando seguir la ley al pie de la letra parece ir en contra de la idea misma de justicia? Hoy vamos a meternos de lleno en una decisión de la Suprema Corte que pone sobre la mesa dos visiones totalmente opuestas de lo que significa ser justo. A ver, arranquemos con esta pregunta que es la que lo cambia todo. ¿La justicia es simplemente un conjunto de reglas, de edificios, de tribunales a los que uno acude? ¿O es más bien la garantía real y tangible de que los derechos de una persona están siendo protegidos? Hay que quedarse con esta idea, porque es el corazón de todo el asunto. Y todo gira alrededor de esta resolución de la Suprema Corte de México del 28 de mayo de 2025. A primera vista parece un tema súper técnico sobre a qué tribunal le toca ver un caso, pero en el fondo, es un debate profundo sobre qué significa realmente impartir justicia. Y en el centro de este conflicto está esta figura, la Sala de Justicia Indígena. Ojo, no es un tribunal cualquiera. Su propósito es muy específico. Atender los asuntos que nacen dentro de las comunidades indígenas, con sus propias autoridades y sus propias reglas. Este detalle, créanme, es la clave de todo el debate. Para que se entienda bien, imaginemos que el sistema legal tiene dos caminos, dos carriles. Uno es el de la justicia ordinaria, el que la mayoría conocemos, y el otro es este camino especializado, el de la sala indígena. El problema, claro, surge cuando alguien intenta cruzar de un camino al otro a mitad del viaje. Vamos a los hechos, que son bastante sencillos, como vemos aquí. A una persona indígena la condenan en un tribunal penal común y corriente. Por la razón que sea, no apela por la vía normal. Tiempo después, busca que su caso lo revise la sala indígena. Y ahí, ¡pum!, todo se frena. La sala dice, lo siento, este caso no me corresponde. Y es esa negativa la que escala hasta llegar a la Suprema Corte. Bueno, primero analicemos lo que dijo la mayoría de los ministros. Para entender su postura, podemos pensar en ellos como si fueran un arquitecto. Para el arquitecto, lo más importante es que la estructura del edificio legal sea sólida, sea coherente y que cada pieza cumpla exactamente la función para la que fue diseñada. El orden es fundamental. El razonamiento que siguen es impecablemente lógico como los planos de ese edificio. Miren los pasos. Primero, los hechos. ¿Dónde nació el caso? En la justicia ordinaria. Segundo, la regla. La ley de Oaxaca es súper clara sobre para qué existe la sala indígena. Tercero, la aplicación. Este caso simplemente no encaja en esa descripción. Por lo tanto, la conclusión es directa. La sala indígena aquí no tiene nada que ver. Y aquí es donde vemos el punto de fricción. Por un lado, la ley de Oaxaca es muy específica sobre el origen del caso para decidir a quién le toca. Pero por otro lado, la Constitución habla de un acceso pleno a la justicia para las personas indígenas en toda la jurisdicción del Estado. La mayoría interpreta esto diciendo, claro, el acceso pleno se debe garantizar, pero dentro del tribunal que corresponde desde el principio, o sea, el ordinario. Y esta cita de la sentencia lo resume todo perfectamente. La gran preocupación del arquitecto es evitar un caos de competencias. Si permitieran que la sala indígena revise casos de tribunales ordinarios, en la práctica estarían creando una especie de superapelación que no existe en la ley. Se rompería toda la estructura del sistema. Pero claro, no todos los ministros estuvieron de acuerdo. Ahora pasemos a la opinión disidente. Aquí la perspectiva es radicalmente distinta. Es la visión de un inspector. Al inspector no le bastan los planos. Necesita ponerse el casco, bajar a la obra y verificar que la construcción sea segura y habitable para la persona que está adentro. El voto disidente cambia el foco por completo. Ya no se pregunta si se usó el tribunal correcto, sino si la justicia fue real para esa persona. Y plantea estas tres preguntas que son cruciales, que van al corazón de la experiencia humana. ¿Hubo una comunicación clara y real? ¿Quién le defendió entendía su mundo, su cultura? ¿De verdad sabía a qué estaba renunciando cuando aceptó un procedimiento abreviado? Esta es la pregunta que la disidencia deja en el aire. Para el inspector, si la respuesta a las preguntas anteriores es no, o peor, no estamos seguros, entonces todo el proceso, aunque estructuralmente haya sido correcto, pudo haber sido una simple formalidad vacía. No fue justicia efectiva, fue puro trámite. Bien, pongamos estas dos visiones cara a cara, porque aquí es donde se ve claramente el choque fundamental. La justicia como una estructura impecable contra la justicia como una experiencia real y vivida. Esta tabla lo ilustra de maravilla. La mayoría, el arquitecto, se enfoca en la coherencia del sistema, en que las reglas del juego se hayan aplicado bien. La disidencia, el inspector, se enfoca en los derechos materiales, en si la justicia fue algo más que una promesa en un papel.
Y atención al resultado que proponen, porque es muy interesante. La disidencia no dice que la sala indígena deba tomar el caso. Coincide en que su lugar es el tribunal ordinario, pero exige que se le ordene a ese tribunal verificar que los derechos fundamentales de la persona fueron realmente protegidos. Entonces, ¿quién tiene la razón, el arquitecto o el inspector? Quizás esa no es la pregunta correcta. El verdadero desafío es cómo construimos un sistema que no nos obligue a elegir entre una estructura ordenada y una justicia humana. No, esto no es una batalla para ver quién gana. Un sistema de justicia sano necesita a los dos. Necesita una estructura clara y predecible, como la que defiende el arquitecto, pero también necesita mecanismos de control, como los del inspector, para asegurar que esa estructura no aplaste los derechos de la gente. La verdadera fortaleza de un sistema de justicia surge cuando logramos integrar ambas visiones, cuando la lógica impecable del arquitecto y la empatía vigilante del inspector trabajan en equipo. La meta es un sistema que sea al mismo tiempo coherente y justo. Y esta podría ser la síntesis. Paso 1. Respetemos el mapa, la estructura, como dice la mayoría. Cada tribunal en su lugar para mantener el orden. Esa es la visión del arquitecto. Pero, y aquí viene lo crucial, el paso 2, que aporta la disidencia. Dentro de esa estructura correcta, tenemos la obligación de inspeccionar los cimientos. Debemos tener la certeza absoluta de que los derechos más básicos, como entender y ser entendido, están garantizados. Esa es la visión del inspector. Y con esto cerramos. Este caso nos deja con una reflexión poderosísima que va mucho más allá de los tribunales. Nos obliga a pensar cómo construir sistemas, no solo legales, sino de todo tipo, que funcionen no solo en la teoría, sino también en la práctica, para cada persona. Es una pregunta que sin duda vale la pena seguir haciéndonos.